Señor, gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Señor, gracias por la alabanza, la adoración, Dios mío, por estar en medio de tu pueblo. Queremos escuchar tu palabra, Señor, y queremos, Señor, que tú nos aumentes la fe, que podamos, Dios mío, recibir tu palabra, Señor, que sea viva, eficaz. Señor, toma control de este lugar y Señor, que nos llenemos de ti, Señor, que conozcamos más de ti, Señor, que sigas tú creciendo en nuestros corazones, Señor, y Señor, gracias por bendecir nuestras vidas, por tenernos aquí con bien, Señor, por tu gozo, Señor, por tu presencia, Señor, que es inigualable. Señor, haz que este lugar, Señor, se llene de ti, Señor, y que podamos, Dios mío, sentir tu gloria y tu presencia en nuestra vida, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pues es un gozo, aleluya, escuchar la alabanza, la adoración. Es un gozo también ver a Mauricio, amén, a su familia. El domingo pasado no estuve, sé que estuvieron aquí y es un gozo ver que Dios obra en medio de su pueblo. Y bueno, él contó el testimonio y todos sabemos y hemos visto la mano de Dios, cómo guarda a su pueblo, ¿no? Cómo ha sanado. Amén. Y qué bueno es ver que Dios está con nosotros. ¿Sí? Amén. Me gustaría compartir unos versículos y que el Señor nos llevara a lo que Dios me estaba hablando. En Romanos 12, versículo 1, me hablaba el Señor de consagrar nuestras vidas, consagración. Amén. Consagración que viene en la santidad, que viene en el sacrificio, que viene en la dedicación de nuestras vidas o de algo, de nosotros, a nuestro Dios. Amén. Una dedicación, un pacto, un compromiso. ¿Sí? Yo me ponía a pensar hoy sobre esta palabra, esta mañana. Me ponía a buscar a Dios temprano y le decía: Señor, quiero seguir consagrado a ti, amén, dedicado a ti. Hoy quiero ir a la iglesia porque es un pacto que he hecho contigo y el Señor nos ama y en ese amor nosotros correspondemos. ¿Y de qué manera podemos corresponder? Pues bueno, dedicando muchas cosas de nuestra vida, aunque el hermano ha compartido antes que lo mayor, y lo vamos a leer, es nuestra vida, nuestro corazón. Sí, amén. Estamos aquí porque necesitamos a Dios, pero también porque venimos de una manera agradecida. Cuando alguien viene a los pies de Jesús es porque necesita, pero hay otros tantos que ya han recibido, bueno, todos necesitamos, pero han recibido un toque, un milagro, un don de Dios, y eso te hace que tú estés agradecido y vengas al Señor y le digas: Señor, yo vengo a ti, yo hago pacto contigo, yo me comprometo, yo quiero consagrar, a mí me habla de santidad, quiero consagrar esto a ti. Hay muchas consagraciones, hay muchas facetas, pero fíjate lo que nos dice el Señor en Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Y el Antiguo Testamento habla de muchas leyes, habla de, sobre todo te vas al Levítico, que hoy he sacado de ahí dos versículos, y habla de leyes del pueblo de Dios. Un pueblo que está agradecido de haber salido de esclavitud, de haber salido de ataduras, de un lugar donde estaban sujetos, esclavos, y llegan a un sitio, ¿no?, que es la tierra prometida, la casa de Dios, y Dios les da leyes, les da mandamientos, les da cómo hay que andar, y algo que pedía Dios era el sacrificio, ¿no?, la expiación de los pecados, los cuales se llevaban al tabernáculo y después al templo,
donde se llevaban, pues sobre todo antiguamente eran, según las leyes, pues animales, sacrificios que hacían expiación, que significa mediación de perdón, para que Dios perdonara al pueblo, perdonara a cada uno. Amén. Y esa era la consagración que había, ¿no? La dedicación que había, ¿no? Pero el Nuevo Testamento nos habla de Jesús. Jesús que se hizo hombre siendo Dios y que no es ningún animal, pero es el símbolo del sacrificio y la consagración principal, eterna y hecha por Dios. La culminación de Dios. ¿Qué más podía hacer Dios, dice la palabra? Y dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús fue el sacrificio, amén, que hasta el día de hoy sigue valiendo para los que confesamos a Jesús, los que nos acercamos a Dios, los que reconocemos que Jesús, y como dice aquí su palabra, sus misericordias nos hacen, ¿no?, que podamos ser pueblo suyo, podamos ser santos, podamos ser libres, podamos ser sanos, podamos buscar la santidad, pero sobre todo podamos hoy estar aquí reconociendo que somos pueblo de Dios. Amén. Y el Señor nos pide algo, ¿no? Y dice que os ruego por la misericordia de Dios, ¿no? Todo por Él. No hay nada que nosotros podamos glorificarnos y decir, bueno, lo saco de mí y lo doy de mí, sino todos sabemos que todo lo que es nuestro es de Dios. Y quien ha recibido, pues bueno, tanto perdón, tanto amor de Dios, pues así ama y así da, ¿sí o no? Amén. Y a veces así se consagra. Esto no es una rivalidad entre tú y yo, sino es un compromiso entre tú y el Señor, en tu agradecimiento a Dios, en lo que tú reconoces que Dios ha mostrado a tu vida, cómo Dios se ha movido en ti, qué ha hecho en ti, o que tú puedas dar hoy reconocimiento de ello. Eso te hace que esas misericordias toquen tu corazón, tu vida, y tú te acerques a Dios, te comprometas con Dios, amén, y tengas una relación personal con Dios que al final es tu consagración con el Señor, tu tiempo con Dios. ¿Qué tiempo le dedicas a Dios? Y el Señor dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, tu vida, tu cuerpo. La palabra de Dios incluso en el Antiguo Testamento dice que de qué se agrada a Dios más, ¿no? De sacrificio, de holocaustos o de obedecer la palabra de Dios. Obedecer su mandamiento, y sé cuánto más obedecer la ley de Dios, obedecer los caminos de Dios, amén. Y eso significa, vuelvo a decir, compromiso, ¿no? Compromiso de dedicar nuestros cuerpos, o presentar, mejor dicho, nuestros cuerpos en sacrificio, el sacrificio que agradaba a Dios, el sacrificio que al ser inmolado y al ser sacrificado, muerto se puede decir, dice que era como un olor. En lo alto del altar era como un olor fragante delante de la presencia de Dios, y Dios se agradaba de esos sacrificios, de esos holocaustos, se puede decir. Estaba leyendo y que todos los sacrificios eran muerte, se mataba ese animal. Jesús fue muerto por el perdón de nuestros pecados. A veces pensamos que somos todos muy buenos, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que solamente hay uno bueno y es Jesús. Pero el Señor murió por ti y por mí, fue el sacrificio, ¿no? Y dice el Señor que seamos sacrificios santos, lo que quiere decir, o primero, hemos de morir a muchas cosas. Hemos de morir ¿a qué? Pues hemos de morir a la carne, hemos de morir a este mundo, hemos de morir a las pasiones que vienen en este mundo, que nos hacen más no consagrarnos a Dios, pero sí atarnos al mundo, porque consagración viene de santidad, viene algo que es sagrado, que es santo, apartado, dedicado. Y solamente eso puede ser esa palabra destinada a Dios. No podemos estar consagrados a otra cosa, sí podemos estar dependientes, atados, sujetos, comprometidos en la carne, que solamente son ataduras, que lo único que nos hacen es sujetarnos a no liberarnos. Porque cada vez que nos liberamos del mundo, nos acercamos a Dios. Cada vez que nos desatamos de una cadena, de una atadura que hay en nuestra vida, es como acercarnos y comprometernos un poco más con Dios. Amén. Cuerpos en sacrificio vivo, cuerpos que están sacrificados para Dios, que están muertos al mundo, que morían para delante del altar poder dar ese olor grato a Dios. A veces Dios no, ¿qué quieres que te diga? A veces nuestras obras no nos van a ser salvos, pero sí nuestra dedicación, nuestro sacrificio.
sí nuestra presentación, como dice aquí la palabra de Dios, delante de Dios. Amén. Agradable a Dios, lo que le agrada al Señor. A Dios le agrada que su pueblo se consagre, su pueblo dedique más tiempo a Dios, no el que nos sobra. Los sacrificios se habla como de algo que es costoso, sufrido, esforzado. Si no hay esfuerzo en tu sacrificio, si no hay esfuerzo en tu dedicación, no se oye a lo que has muerto para poder venir aquí, pero has tenido que dejar algo para poder venir aquí. Hay mucho pueblo que no dejan las cosas por venir aquí, si no la ven más importante otras, bueno, pero tu compromiso con Dios. Amén. Compromiso que tuvieron muchos personajes de Dios, muchos siervos de Dios, hombres, mujeres de Dios que vemos en la palabra de Dios y que fueron dedicados, tuvieron gratitud y se dedicaron al servicio de Dios, a la consagración del Señor. Amén. Me hablaba la palabra de Abraham. Abraham que tuvo su descendencia, tuvo a su hijo Isaac, su hijo, su hijo de promesa, su hijo realmente de su esposa, y el sufrimiento que tuvo para poder tener a su esposa después de tantos años, pero Dios le prometió que se lo daría. Pero todos conocemos cuando el ángel se le presenta a Abraham y le dice: quiero que subas a tu hijo y lo sacrifiques al monte, y lo sacrifiques, lo quiere decir que lo mates para mí. Abraham se levantó, dice que de mañana temprano cogió su harina, cogió esto, lo necesario para el sacrificio, pero necesitaba algo importante, algo costoso, algo de esfuerzo, lo más querido para él, y era su hijo Isaac. Y lo subió y lo puso encima del altar, y cuando subió el cuchillo para sacrificarlo, el ángel dijo: detente, ya he probado tu fe, aunque ya la conocía, y he probado tu corazón. ¿Qué quiere decir? De que a veces el Señor, a veces lo que pensamos que es sacrificio, pensamos que damos a Dios, a veces no es suficiente. Dios pide nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. Nuestros cuerpos, nuestra vida, nuestro testimonio, nuestro día a día, nuestras fuerzas, nuestro desgaste, presentárselo a Dios. Y no primeramente otras cosas y después, cuando me sobra tiempo, dedicárselas al Señor. Amén. Consagración, no, consagrarnos a Dios. Yo tenía aquí varias lecturas, no lo vamos a leer, pero en Génesis el 7º día Dios lo destinó al descanso, lo consagró para el descanso, para el reposo, para buscar a Dios. A veces el 7º día para nosotros es un día estival, donde nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de prestar nuestra devoción a Dios. Pero como he compartido al principio, eso es relación tuya con Dios, de tu agradecimiento de lo que Dios ha hecho en ti. Amén. En Proverbios, capítulo 20, aleluya, versículo 25. Dice la palabra: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo, reflexionar. Amén. Lazo es al hombre, ¿no? Atadura es al hombre, un suplicio, algo de ley, algo que es atado al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, ¿no? ¿Cuántos hemos dicho dedicar nuestra vida al Señor? Amén. ¿Cuántos hemos dicho alguna vez: Señor, si me das un trabajo, si me sanas, si me tal, yo quiero dedicar mi vida a ti? ¿Y cuántos compromisos han quedado efímeros ahí en el aire? Amén. Se me viene a la mente Ana, ¿no? Esta mujer que iba al templo todos los días a presentarse delante de Dios y a pedirle pues también tener descendencia, tener un hijo para su esposo. Y su oración era insistente todos los días. Y hay enseñanza de ello, ¿no? De perseverar en la oración para que
porque Dios escucha al necesitado y Dios escucha al justo, y a su tiempo Dios bendice y Dios da. Pero Ana hizo un compromiso con Dios y le dijo: si me das esa descendencia tan anhelada por mí para dársela a mi esposo, yo consagraré a mi hijo, lo consagraré al templo. Y consagró a su hijo Samuel, lo consagró de por vida. Amén. Primero, una enseñanza para los padres. Consagramos poco a nuestros hijos a la casa de Dios. Hoy no hay escuela dominical y la tendremos el domingo que viene, pero veo que muchas veces los padres vienen sin sus hijos. Como que no consagramos, no dedicamos, no prestamos atención a nuestros hijos para enseñarles la palabra, para orar con ellos, para enseñarles la lectura, para dedicarle tiempo y enseñarles el camino de jóvenes, para que cuando sean mayores lo tengan claro y puedan escoger o tener ya un encuentro con Dios personal. Y a veces las madres, sobre todo, son las que antes queremos que mi hijo saque una carrera universitaria antes que conocer al verdadero Dios. Amén. Y consagramos, o atamos, mejor dicho, a nuestros hijos en el mundo, más que consagrarlos a Dios y presentárselos al Señor. Amén. Qué dolor para esta madre, quizás, ¿sí? ¿No? Dolor en la carne, pero qué satisfacción en el espíritu de saber que su hijo estaba con Dios, estaba en el templo. Y cada año la madre iba y le regalaba una túnica nueva, mayor, porque el hijo estaba creciendo. Porque la consagración o la dedicación a Dios ha de ser creciente, no menguante. Al igual que la fe debe de ser creciente en nuestra vida, aunque vengan tiempos malos, aunque vengan tiempos de desierto, nuestra fe, nuestro acercamiento a Dios, nuestro crecimiento en el Señor debe de ser creciente, no menguante. Y al final del Apocalipsis, el ángel le dice a la iglesia, ¿no?, que ¿por qué no has perdido el primer amor? ¿Por qué has menguado en tu consagración al Señor? Amén. Nos enfriamos en vez de calentarnos cada día en el fuego del Señor, en acercarnos cada día más a Dios, en tener cada día más consagración, más dedicación, más pactos con el Señor. Y como dice la palabra de Dios, comenzar por lo poco y Dios os pondrá en lo mucho. Y yo no digo de que hoy hagamos el pacto, es decir, yo hoy te voy a servir al 100%, pero comienza a servir el 1%. Comprométete en lo poco, pero cúmplelo. Amén. Yo, en los congresos que tenemos, y Dios mediante, tendremos en septiembre, la segundo fin de semana de septiembre, tendremos el Congreso Internacional de Remar y Iglesias Cuerpo de Cristo, y Miguel Díaz, nuestro pastor, siempre hace un llamado a los hermanos a salir y a tener un compromiso más con Dios, un paso más, una dedicación más, un servicio más como obrero, un desatarnos un poquito más de lo que es lo vano y acercarnos más a Dios. Y mucha gente sale, pero después, con el paso del año, te das cuenta de que pocos siguen. Amén. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos, pero depende de tu relación con Dios, de tu compromiso con Dios, de tu sacrificio con el Señor. Y fíjate, dice Lazo, es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración. A veces hay gente que se comprometen, pero después no hacen. Yo me comprometo en consagrarme y después no lo hace. Mejor es, como dice la palabra, no. Yo muchas veces hablamos, no. Mejor es no prometer. Amén. Qué bueno sería prometer y comprometernos, pero Dios dice, no prometas lo que no vas a cumplir. ¿Por qué? Pues porque engañoso es el corazón, engañoso es el mundo, traicionero es el mundo, que lo único que te trae es lazo. Pero consagrarse a Dios es un gozo. Consagrarse a Dios, dedicarse a Dios no es un suplicio, es un gozo, es una alegría. Amén. Servir a Dios o estar dedicado al servicio de Dios el máximo tiempo que puedas, en dedicarte a tu Señor, es un gozo, es una alegría. Pablo se gozaba en medio de las tribulaciones, Pedro se gozaba en la cárcel. Gozarse en el Señor no es que haya prosperidad en nuestra vida natural, sino que haya prosperidad en nuestra vida espiritual. Y que estando con el Señor podemos estar en medio del desierto, podemos estar en medio de tribulaciones, en medio de naufragios. Pero si yo estoy con el Señor, hay gozo en mi corazón. Amén.
pueden venir tiempos a lo mejor de, qué sé yo, de golpes fuertes a tu vida, pero si tu compromiso es con Dios, tu consagración es con Dios, amigo, lo tienes todo. Amén. Por eso no es un lazo, sino es un gozo. He escuchado varias personas y últimamente, ¿no? He escuchado personas decir, bueno, ya es el tiempo de acabar, ya voy a salir de aquí, ya voy a dejar esto. Nunca dejes a Dios, nunca apartes tu compromiso con el Señor. Amén. Y después de hacerlo, reflexiona. El otro día le compartí a un hermano de que la obediencia, que nuestra dedicación o consagración ha de ser inmediata. Amén. A veces estar dedicados a nuestro Dios, a veces cuando nos hace reflexionar, nos hace pensar, nos entra la duda, nos entra la balanza de pesar y decir, bueno, mejor que hacer esto, mejor que estar buscando la santidad delante de Dios, mejor me voy al mundo y sirvo al mundo. Nosotros no reflexionamos, nosotros servimos a Dios, amamos a Dios, el amén a nuestro Señor, amén. Y no viene esa reflexión como dice la palabra de Dios. En Levítico 1, un libro de enseñanza, de leyes, sobre todo las ofrendas, bueno, los mandamientos, sobre todo en las leyes, ¿no? En los holocaustos, en los sacrificios. Dice el Levítico 1, versículo 2, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Amén. Y me hablaba este sacrificio, ¿no? Esta consagración, esta dedicación. Los sacrificios tenían como, las expiaciones tenían, ¿cómo te puedo decir? Como niveles, ¿no? Las palomas, las tórtolas, los animales pequeños que eran en sacrificio para poder expiar según los pecados o según la necesidad que tú veías de gratitud delante de Dios. También la gratitud tenía de la provisión que venía a tu vida, del provecho del ganado, del provecho de la tierra, del diezmo, como muchas veces hablamos, ¿no? Y que tanto insistimos y que a veces nos cuesta tanto, ¿no? Que también es una consagración, es un sacrificio, pero es de Dios. Amén. Pero fíjate, no dice si su ofrenda fuere holocausto vacuno, una vaca. En aquellos tiempos ofrendar una vaca es el máximo. Es como, estás loco. A veces están locos estos que sirven a Dios a tiempo completo. Están locos estos que lo dejan todo por seguir a Cristo. Están locos por ofrendar tanto. Pero lo he vuelto a decir antes, ¿no? El que mucho le fue perdonado, mucho amó. El que mucho reconoce la misericordia de Dios, pues mucho tiene por estar cerca de Dios y agradar tanto a Dios. Amén. Y dice, cuando lo hagas, hazlo con agrado, lo máximo. Como hemos leído en el Nuevo Testamento, Dios no te pide el oro ni la plata, Dios te pide algo más. Dios no te pide como en nuestros tiempos, que pedimos quizás lo económico, se pide lo económico para poder subsistir. Dios está por encima de todo eso. Dios solamente quiere entrar en tu corazón. Para entrar en tu corazón tú tienes que abrir tu corazón. Tienes que dedicar tu corazón a Dios. El Señor está esperando la palabra de heme aquí, Señor. Recíbeme, Señor. Todo lo que tengo es tuyo, esto es tuyo. Y Dios entrará y bendecirá tu vida. Amén. Y me hablaba este versículo, ¿no? Y como dice, ¿no? Hablando a los hijos de Israel, ¿no? Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis
haréis vuestra ofrenda, ¿no? Ofrendas grandes a Dios. A veces la iglesia es escasa en las ofrendas. Y a veces muchos decimos, no, es que a veces, como he dicho antes, lo económico no es. Pero la palabra de Dios dice que al Dios que no vemos no es como el amor. Si no amas a tu prójimo que lo ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Amén. Si no bendices con tu tiempo, si no bendices con tu corazón, si no bendices con tu palabra, si no bendices con... que es visible y que en estos tiempos la iglesia está para ello, ¿qué podemos dar? Amén. Pero darlo con gratitud, dice la palabra de Dios. De su voluntad, dice, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Nosotros estamos en un centro, como conocéis, un centro de ayuda, de recogida de personas necesitadas. Últimamente tenemos nuestras casas llenas de personas muy necesitadas. Personas como yo hace 20 y tantos años, que eran personas adictivas a la droga y que tuvimos la sanación del Señor, tuvimos el milagro de Dios en nuestra vida y el Señor puso en nuestro corazón tener gratitud. Y como dice aquí la palabra de Dios, ¿no? Ofrecer a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Dios. Y en el centro donde estamos tenemos reuniones y somos mucha gente, quizás la que vivimos en nuestras casas, y tenemos pues bueno, unas normas de horarios, de oración, de devocional, como de comida, como de cualquier otra cosa. Pero nunca se fuerza a nadie a que te acerques a Dios. Nunca el hombre te puede forzar a que ofrezcas o que ofrendes a Dios. Si es bueno a veces confrontar a la persona y decir, oye, como dicen en mi tierra, es de bien nacido ser agradecido. Amén. Y que no es por ti, sino es por Dios. Y qué mayor sacrificio. Antiguamente los que sacrificaban algo, pues sacrificaban una paloma, sacrificaban una tórtola, porque bueno, habían chocado con el vecino, habían tenido esto, pero el que sacrificaba una vaca era porque había sido tremendo. Después de una vaca a lo mejor sería un elefante, ¿no? Lo que podía, quien traía una vaca decía, ese es un pecador, vamos, ¿qué habrá hecho este? Amén. Pero esa mujer que se puso delante del Señor o detrás de Jesús y con el vaso de alabastro, no, con ese frasco, derramó ese perfume, no, ese ungüento valioso. La gente le miró como pecadora, pero Jesús se agradó porque dio lo que mejor tenía. Amén. Y el Señor se agrada cuando tú te vuelves a Él, porque la obra de Dios es misericordia y amor como el buen Padre. El Padre no repudia a su Hijo nunca. El Hijo sí se va, como el Hijo pródigo. La oveja se puede perder, la moneda se puede perder también, pero el Padre siempre amará. El amor nunca dejará de ser. El Padre siempre estará. Pero no hay mayor gozo que al Padre que ver a su Hijo que vuelve. No hay mayor gozo que al Padre estar esperando en la puerta con los brazos abiertos, esperando a que su Hijo vuelva, pidiendo perdón, claro. Y así está Dios muchas veces con la iglesia. No esperando para poder subsistir, pero sí Dios es amor y se goza en el amor. El amor que trajo al mundo y que el mundo no conoció. Y a veces tenemos derechos, tenemos nuestros pensamientos de es que me lo merezco, es que ¿por qué voy a dar? Es que no nos merecemos, solamente por las misericordias de Dios. Amén. Más adelante en el Levítico 27, en el versículo 28, aleluya, dice, pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada. Amén. No se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada. Cuando le has hecho un regalo a un hermano y le dices, hey, devuélveme el regalo que te he hecho, la dádiva. Amén.
¿Cuántas cosas hemos presentado en el altar y cuando nadie nos ha visto, no lo llevamos? Amén. Y tengo una anécdota de hace muchos años. Y bueno, el hermano ahora no está con nosotros, pero un hermano muy bonito del Señor. Un hermano evangelizador, pero muy gracioso. Y fuimos a abrir en una ciudad, fuimos a abrir una célula que no había iglesia y estábamos orando para que Dios nos diera una iglesia, porque había un buen grupo de hermanos en esa célula, unos hermanos muy bonitos, y había 10, 12, 14, y íbamos pues, un día de semana y compartíamos la palabra y orábamos por los hermanos allí. Y este hermano tenía un fuego, y era un hombre, bueno, era un hombre humilde, muy humilde, vivía en un barrio de Madrid muy humilde. Total, que el primer día que llegamos, empezamos, bueno, pues como siempre, y para que nos acostumbremos a cuando estemos en la iglesia, que debemos de dar mejor que recibir, pues vamos a ofrendar, aunque sea una célula, pero vamos a dar una ofrenda agradable a Dios. Y todos empezamos, pero él empezó y puso sus 4 o 7 euros, los puso en el de este, y todos ofrendaron. Y cuando acabamos, bueno, pues este sobre lo ponemos en el alfolí, se lo damos al pastor y ya tenemos un principio para poder abrir la iglesia. Y al bajar en el coche para abajo, solamente montarnos en el coche, yo puse el sobre porque era moneda y lo puse encima de la guantera y lo veo que abre el sobre y dice, hermano, voy a coger mis 4 euros. ¿Pero cómo haces eso? Perdóname, hermano, pero yo estoy muy necesitado. Tú sabes la necesidad que yo tengo. Y yo lo he hecho para impulsar al pueblo, para que sepan que ahí estamos, pero yo necesito. Yo digo, no me hagas esto, no digo el nombre, no me hagas esto, hermano, por favor. Y es una anécdota, ¿no? Y no es que se lo perdones, porque no tiene perdón, pero un hermano tan bonito, tan necesitado, el corazón suyo era la iniciativa de querer dar, pero nosotros no nos consagramos de cara al público. Nosotros no nos ponemos de rodillas delante del hombre, sino nos ponemos delante de Dios. Yo no doy ofrenda como esos que se ponían al principio y yo doy más que esa viuda que está ahí, que no da nada. ¿Me entendéis? El que da con un corazón agradecido, el que da no lo máximo que puede, sino todo. Amén. Porque Dios no quiere lo máximo o lo más de ti, Dios quiere todo de ti. Amén. No quiere, sino quiere hacer en tu vida que te des cuenta que todo lo que hay en ti es de Él y que no podemos engañar a Dios tampoco, porque si no nos engañamos a nosotros mismos y cuando cae o hay un tropiezo decimos, fíjate cómo que levantaban las manos, que era esto o lo otro, pues es como el que roba la consagración. ¿Me entendéis? La consagración ha de ser eterna, como fue Samuel, que fue hasta el final. Y Samuel fue un ungido de Dios y desde bebé estuvo ahí presentado. Seguramente la madre lloraría, pero la madre también al final lloró de gozo, porque sembramos con lágrimas, pero recogemos con regocijo. Amén. Y a veces es un dolor y un esfuerzo, pero después es una bendición. ¿Cuántas veces hemos ido a evangelizar y hemos dicho, wow, lo que nos cuesta venir al evangelismo? Pero ¿cómo salimos? Renovados, gozosos. Volvemos a casa llenos de gozo, porque más recibimos de lo que podemos dar. Y todo lo que podamos dar nunca será suficiente a todo lo que nos da el Señor, nos corresponde. Y no es medida como en otros lugares que dicen, así como des, así recibirás. No, no es así. Dios en amor y en misericordia te va a cubrir siempre. Pero Dios quiere personas agradecidas. Dios quiere liberarte cada vez más de este mundo y que te consagres más a Dios. Y que esa consagración sea más santidad, porque no hay consagración sin santidad. No hay consagración sin santidad, porque Dios quiere tu corazón. Y donde está el Señor no habita el pecado. En estos días yo decía, ya no hace falta mirar el corazón del hermano para ver cómo es. Solamente mirar el móvil. El otro día vi un móvil de un hermano y me tiró de espaldas. Bueno, un hermano. ¿Qué está en tu móvil? Bueno, tu móvil cualquiera lo ve, porque tu móvil haces así y tiene el código Morse. ¿Qué escondes ahí? Pues al igual en nuestro corazón, tenemos el código de Apple, tenemos el código de no sé qué, nuestro corazón es infranqueable. Nuestro corazón tiene que estar abierto de par en paz para el Señor. Amén. Nuestro interior tiene que estar abierto, no hay nada escondido, no hay tesoros, no hay mantos babilónicos.
Porque a veces guardamos esos mantos babilónicos que fue en victoria porque Dios estuvo con nosotros, y nos guardamos ese manto babilónico y viene condenación a nuestra vida, ¿sí o no? Y Saúl buscando por todos los sitios, pero si hemos hecho bien, hemos ganado la victoria, ¿qué ha sucedido? Algo se escondió, algo apalancamos, se dice en mi tierra. Qué bueno es consagrarnos a Dios al 100% y decir: Señor, ahí está, todo es tuyo. Amén. Y dice: pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada. Lo que quiere decir que no se vende. Hay muchas cosas en este mundo que se venden, pero el alma no se vende. La primogenitura que te da Dios no se vende. La bendición que Dios te da a ti no se vende por nada de este mundo. Y la vendemos, iglesia, muchas veces. ¿Qué es lo que más puede doler que se pueda vender? Vender tu corazón, vender tu alma por las ganancias de este mundo. Y la palabra de Dios dice: ¿de qué le vale al hombre, como dice, ganar la riqueza de este mundo si pierde su alma, si pierde su consagración, su primogenitura, su dedicación a nuestro Señor Jesús? Amén. No tengo oro ni plata, pero mi corazón está con Dios. No tengo, como la viuda, no tengo nada que dar, pero lo que tengo está al servicio. Y Dios lo transforma, lo multiplica. Y en esa multigracia Dios hace el milagro en tu vida. Amén. Que alguno hubiere dedicado a Jehová, dice: de todo lo que tuviere, de hombres y animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Amén. Veo muchas veces que fluctúan los diezmos. A veces un hermano da diezmos y otro mes no los da. Yo tuve una hermana hace unos años aquí, que ahora está en otra ciudad, una hermana mayor, muy bonita. Y un día me dijo: Jesús, no puedo dar los diezmos. Se me ha roto la lavadora, se me ha roto no sé qué, y cada mes se me rompe algo. Y es que lo necesito. Y yo le dije: los diezmos, santifícalos para el Señor. No cuentes con ellos. Te estoy hablando del 10%, no te estoy hablando ni del 20%, ni del 30%, ni del 100%. Solamente preséntaselos al Señor con gratitud, con gozo. Apártalos desde el principio para Dios. No, como he dicho antes, no tengas lazo, no reflexiones. La heredad, la tierra, lo no sé qué. No, de todo lo que entra, apártalo para el Señor, por lo que tú hayas pactado con Dios. Tu diezmo, tu 10%, apártalo. Y como dice Malaquías: probadme. Al poco tiempo la hermana dijo: lleva razón. Digo: no, yo no llevo razón, lleva razón la palabra de Dios. Nada me falta desde que estoy apartando mi diezmo. De lo que estoy dando, de lo que he decidido en sacrificio porque me ha costado la vida, ya no se me rompe la lavadora, ya no se me rompe el no sé qué, y veo bendición de Dios en mi vida. Amén. Qué bueno es consagrar en santidad, y no un mes sí, un mes no. No un día me dedico a Dios y otro día no me dedico. Tú sí es sí y tú no es no. Amén. Para acabar, en Miqueas capítulo 4, versículo 13. Miqueas capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra: levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín. Amén. Y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Amén. ¿Entiendes la palabra? La fortaleza está en el Señor. Amén. Dios es nuestra fuerza, es nuestro ayudador. Todo lo que hacemos en el nombre del Señor es prosperado. Todo lo que hacemos con la intención de nuestro corazón, que es para agradar a Dios, no falla. Dios trae la victoria. Amén.
Pero cuando vamos en nuestras fuerzas, cuando vamos pensando que en nuestro propio beneficio, no llegamos a la meta. ¿Me entendéis? Fíjate lo que dice a la hija de Sión, al pueblo de Dios, a la iglesia: porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, como diciendo, tus armas, tus articulaciones, tus utensilios, tus instrumentos no se cansarán, ¿no? Y desmenuzarás a muchos pueblos, como quiere decir que tendrás los botines de la ganancia de tu trabajo. Hay otra palabra de Dios, dice que todo lo que el pueblo gana lo echa a un bolsillo roto, a un saco roto. Pero cuando tú piensas que lo que haces lo haces para Dios y va dedicado para Dios, no se pierde. ¿Cuántos he visto decir, no, es que tenía un dinero guardado y era para no sé qué? Nadie lo sabía, pero se ha perdido. Pero si hacemos tesoros en los cielos, ahí quedarán. Amén. Y fíjate lo que te dice, ¿no? Dice, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Amén. ¿Qué significa un botín? Un botín es la ganancia, es el resultado de un trabajo, de una lucha. Después le llamaron salario, que es una palabra fea, pero un botín es una victoria. Un botín es haber conquistado, haber ganado, haber añadido a tu vida, haber andado más, haber alcanzado, haber prosperado en tu vida. Y Jesús nos pide que en esa prosperidad prosperemos también en el Señor. Amén. Ponte conmigo ahí y vamos a orar. Aleluya. Vivimos en tiempos donde el mundo, ¿no? Donde el mundo nos absorbe, ¿no? Donde el tiempo escasea, ¿no? Parece que los tiempos van más rápidos que antes, ¿no? Quizás porque uno se está haciendo más mayor, ¿no? Pero ahora los tiempos como que van súper rápido, como que las semanas se pasan y nuestra vida, como dice la palabra de Dios, es como hierba, ¿no? Que nace y que se seca tan pronto como podemos mirar. Y nos damos cuenta que a veces nuestra vida pasa rápido y que nuestro compromiso con Dios, nuestra gratitud, nuestro voto, a veces es muy limitado, muy escaso. Vuelvo a decir, el Señor se agrada cuando tú te acercas a Dios. No esperan más de ti que solamente el acercarte y el reconocerlo en tus caminos. Amén. Cuando confesamos a Dios, Dios está en medio de nosotros. Cuando buscamos la santidad, agradamos a Dios. Ya es una consagración. Cuando cumplimos nuestros votos al Señor, ya estamos agradando a Dios, ¿no? Por lo tanto, el Señor busca más consagración para su pueblo, ¿no? Más santidad. Y a lo mejor podríamos pensar y decir, ¿qué puedo darte? ¿Qué puedo darte yo, Señor? ¿Qué puedo ofrecerte que te pueda agradar? Al Señor no lo vamos a sorprender. Dios nos conoce y sabe lo que hay en nuestro interior. El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Pero el Señor se agrada de tu corazón. Si tu corazón es un corazón agradecido, un corazón que busca limpieza, santidad, un corazón que no es como el de este mundo, que es egoísta, avaro, soberbio, desagradecido. He conocido en este tiempo personas muy desagradecidas. Y eso me entristece.
Sobre todo hay que ser agradecidos. Pero no a los hombres, sino agradecidos a Dios. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias por tu muerte, Señor, para salvación de nuestros pecados. Señor, haz que nos acerquemos más a ti, Señor. Que no vendamos nuestra primogenitura. Que no perdamos la salvación. Y que nos consagremos más a ti. Puros, santos, limpios. Una iglesia escogida, Señor. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. ¿Qué puedo darte yo? ¿Qué puedo ofrecerte, Señor? Si todo lo que tengo me lo has dado tú. Dame tu vida y yo la transformaré. Haré algo de ti que ni tú mismo lo comprenderás. Señor, transfórmame. Toma lo que yo soy. No tengo más, es lo único. Tómalo. Señor, transfórmame. Toma lo que yo soy. No tengo más, es lo único. Tómalo. ¿Qué puedo darte yo? ¿Qué puedo ofrecerte, Señor? Si todo lo que tengo me lo has dado tú. El Señor te dice así: dame tu vida yo la transformaré. Haré algo de ti que ni tú mismo lo comprenderás. Señor, transfórmame. Toma lo que yo soy. No tengo más, es lo único. Tómalo. Señor, transfórmame. Toma lo que yo soy. No tengo más, es lo único. Tómalo. Tómalo. Te Aleluya. pertenece, Señor. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús.
Amén. Bueno, gloria a Jesús. Damos